la voy proyectando. Entonces, ayer pues precisamente veíamos todo lo que involucra pues este balance, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Ya sea en general o ya sea por módulos. Entonces, acuérdense que cada módulo pues al final de cuentas es cada membrana, ¿ok? Cada una de las membranas que a mí me están indicando, ya sea, por ejemplo, así como la estoy poniendo en mi cursor, déjenme ponerla, ya es una membrana 1, una membrana 2, un arreglo de dos módulos, que les digo, por lo regular esto es lo que se retoma dentro de, vamos a llamarle las bioseparaciones mecánicas, ¿ok? Ya como tal no vemos arreglos de 3 módulos porque les digo ya es muy pesado. De por sí de 2 módulos se suele complicar un poquito. Ahorita vamos a ver que realmente no es cosa del otro mundo, pero sí suele, les digo, tener un poquito de complejidad. Entonces, les puse varios ejercicios, varias cosas de cómo hacer el balance. Me voy a pasar a la siguiente página y yo les ponía las formulitas, ¿ok? Voy a copiar el problema nada más para que, o bueno, vamos a verlo. Aquí les voy a poner problema. Ese es un problema de examen para que lo vayamos resolviendo. Voy a poner problema 1. Yo aquí lo voy a ir escribiendo para que lo vayan teniendo también en la pizarra. Dice, el proceso consta, voy a ir copiando solamente los datos importantes, ¿ok? De 12 etapas en cascada simple. Entonces, les digo, por lo regular yo siempre voy a tener que armar mi diagrama, ¿ok? De cómo voy a tener mi, vamos a llamarle, mi, 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 mi módulo de permeado, ¿vale? O de, en este caso, para rechazo, ya sea para permeado, como me lo indique mi problema. Consta de 2 etapas en cascada simple. Cascada simple y dice que es en serie. Entonces, en serie para el permeado. Les digo, ahorita retomamos todo esto del balance, lo vemos paso a paso. Y recuerden que el permeado, al final de cuentas, pues forma parte de las dos partes que van a salir de mi solución. Recuerden que yo tengo un permeado que es como tal ya mi líquido purificado, vamos a llamarle, y el rechazo, pues al final de cuentas es el concentrado. ¿Ok? Entonces dice, se requiere concentrar precisamente. ¿Por qué? Porque como es para permeado y no lo voy a conectar para rechazo, pues necesito concentrar. Aquí le voy a poner NaOH, ¿ok? Concentrar NaOH, ¿ok? Hidróxido de sodio. El permeado final debe de tener un flujo, aquí lo voy a ir anotando con color verde, flujo de permeado final. Ahorita vamos a ver cuál es ese flujo de permeado final, que lo veamos. Debe de tener un flujo de 2968.61 litros por hora. Dice, después de cierto tiempo el tanque del concentrado tiene, vamos a poner volumen del concentrado, aquí lo voy a poner aquí. Volumen del concentrado 2, aquí lo vamos a poner BS2, es de 5.939.2 metros cúbicos de agua, ¿vale? Y aquí mismo dice que tiene una concentración, en este caso habíamos quedado que es del concentrado 2, de 128.2534 kilogramos de hidróxido de sodio. Les digo, básicamente esto lo que estoy haciendo es nada más acomodar todos los datos. Recuerden que siempre en un problema de bioseparaciones mecánicas acomodamos primero los datos y después aplicamos todas las fórmulas habidas y por haber. Dice, ambos módulos ocupan el mismo tipo de membrana. ¿Ok? Entonces vamos a poner la permeabilidad de la membrana. ¿Por qué? Porque me le están indicando. Tiene una permeabilidad al agua. Vamos a ponerle aquí la K. Acuérdense que la K habíamos visto ayer, que era la permeabilidad. Yo aquí le voy a poner K de H2O. Dice de 1.05 por 10 a la 6, menos 6, perdón, mol de agua. Aquí vamos a poner mol de H2O sobre centímetro cuadrado, segundo, atmósfera, ¿vale? Son las unidades de la permeabilidad al agua.
y permeabilidad al hidróxido de sodio, vamos a ponerle aquí KNaOH, ¿vale? Que es el hidróxido de sodio, de 8.7 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo, ¿vale? Me están indicando las condiciones de operación. Esas condiciones de operación me dicen que crees que vas a tener una temperatura a 35 grados centígrados y a 85 atmósferas de presión. Entonces, delta de presión va a ser igual a 85 atmósferas. Dice, para la membrana 1, en la etapa 1, ahorita vamos a ponerle aquí, para la membrana 1, tiene un área de 300 metros, aquí vamos a ponerle 300 metros cuadrados, ¿ok? Una densidad de flujo. Acuérdense que la densidad de flujo al final de cuentas es mi flux o mi velocidad de flujo como me lo indiquen aquí. Entonces es JD, pero de la membrana 1, aquí vamos a ponerle JD1 de la membrana 1, va a ser igual a 1.0128.2 por 10 a la menos 4. En este caso son moles de agua, mol de agua sobre centímetro cuadrado, segundo. Y me indica que mi membrana tiene un factor de recuperación, en este caso es teta, del 90%. Y ese 90% habíamos dicho ayer que lo podemos escribir como 0.9, ¿ok? Recuerden, los porcentajes siempre los podemos poner en términos decimales. Ahora me están diciendo datos adicionales. Datos adicionales. Datos que requiero para poder resolver mi ejercicio. Entonces, me están indicando la densidad del agua, la del fluido, que es de 0.997 kilogramos por litro de agua. Habíamos visto que tenemos, por ejemplo, 39.997 de gramos mol del peso molecular del hidróxido de sodio. Quiero poner aquí peso molecular del hidróxido de sodio. Ok, entonces dice calcular, inciso A, las concentraciones y flujos faltantes a la entrada y a la salida de cada etapa. Inciso B, del módulo 2, calcular la densidad de flujo, el área y capacidad de recuperación de la membrana. Y el inciso C dice determine la potencia de la bomba que alimenta al módulo 1. Ok, vamos a empezar a resolver ese ejercicio, vamos a hacerlo paso a paso para que lo vayan siguiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer siempre que me dan un ejercicio de este tipo, muchachos? Pues hacer mi arreglo, ¿vale? Mi arreglo que me están indicando van a ser 2 etapas en cascada simple para el permeado. Primero tengo que hacer yo eso y después les digo, vamos a les digo, desglosar. Entonces, como dice, tiene 2 etapas simples, ¿ok? ¿Para qué? Para mi permeado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer mi diagrama. Voy a irlo poniendo aquí, diagrama. Siempre el diagrama va a ser importante cuando yo haga estos ejercicios. Siempre, siempre, siempre. Les digo, yo puedo empezar a hacerlo de esta forma. Recuerden, la alimentación siempre inicia con una bomba, ¿ok? Y pongo mi línea de alimentación, ¿ok? Abro mi primer membrana. Recuerden siempre, la acomodo así y pongo ya sea mi permeado o ya sea mi rechazo, ¿vale? En este caso, les digo, yo puedo acomodarlo como quiera, pero tengo que indicarlo dentro del diagrama. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me están indicando qué crees que es para permeado. Entonces, al ser para permeado, yo necesito acomodarlo con el permeado. Yo lo puedo acomodar ya sea arriba o abajo. Les decía ayer, yo por lo regular les digo, también acostumbro a ponerlo en la parte de abajo. ¿Ok? Y queda algo más o menos así. Fíjense bien, lo que yo voy a hacer es aquí poner membrana 1 y membrana 2, ¿ok? Me están indicando, son 2 etapas, entonces ya tengo etapa 1 y etapa 2, ¿ok? Para el permeado. Hagan de cuenta que yo aquí tengo flujo de rechazo, en este caso va a ser de la membrana 1, y tengo concentración de rechazo de la membrana 1, ¿ok? Yo aquí tengo flujo de alimentación y concentración de alimentación. Yo aquí abajo tengo, voy a ponerlo con otro color para que lo vayan siguiendo, flujo de permeado 1
y concentración de permeado 1. Y yo aquí tengo, por ejemplo, mi flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2 y mi flujo de permeado 2, concentración de permeado 2, ¿ok? Recuerden, al final de cuentas, pues esto lo tengo que acomodar siempre así. Me están indicando, por ejemplo, que tengo un tanque en mi ejercicio. Entonces, ese tanque me dicen que está en el concentrado 2. ¿Por qué me lo están indicando así? Porque, ¿qué creen? Fíjense bien, en mi ejercicio yo tengo que ser bien observador con el enunciado. Dice, en el tanque final del concentrado 2 obtienes un flujo de perdón, obtienes un volumen de 5.9 por 10 a 5.93 metros cúbicos y tienes una concentración de 128 kilogramos de hidróxido de sodio disuelto. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría nada más poner un tanque en el, vamos a llamarle pues rechazo 2, ¿ok? En el concentrado 2. Entonces, al final de cuentas, permítanme tantito, es que están haciendo aquí la salsa. Mientras yo voy poniendo el dibujo del tanque. Listo, ahora sí. Entonces les decía, así me queda más o menos mi diagrama. Vamos a irlo desglosando paso a paso para que lo vayan siguiendo. Inicia, recuerden, una línea de alimentación. ¿Ok? Eso es lo fundamental. Con una bomba. La bomba siempre va al inicio. ¿Ok? Inicia en la primera etapa. ¿Ok? Pongo mi primera etapa, pongo mi rechazo y pongo mi permeado siempre. ¿Ok? Mi ejercicio me dice, ¿qué crees? Que es en serie para el permeado. Entonces lo voy a acomodar en serie para el permeado. Yo aquí ya nombré cuál es mi flujo de permeado, entonces lo conecto directamente la otra etapa al permeado porque es para el permeado. ¿Ok? Y como son dos etapas, pues al final de cuentas siempre tengo que poner tanto el permeado como el rechazo. ¿Ok? Me dicen, ¿qué crees? Que en tu concentrado vas a tener un tanque. En este tanque, pues al final de cuentas se encuentra lo que habíamos desglosado, ¿no? El volumen y la concentración. Entonces, este volumen que les decía se encuentra en el concentrado 2, BC2, y al final de cuentas aquí va a tener una concentración disuelta. No sé si quede claro todo esto, chicos, chicas, de Sí, cómo se fue sacando el diagrama. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sigue después? Sacar el balance. ¿Ok? Ese es el segundo paso. Ya tengo mi diagrama bien hecho. Ahora vamos a sacar dos, tres, vamos a ponerle una, dos, tres, cuatro balances. ¿Ok? ¿De qué van a ser esos balances? Fíjense bien, el balance general, que fue el que vimos ayer, balance general. Entonces, fíjense bien, el balance general va a involucrar todos mis módulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden encerrar todos mis módulos en una cajita. Lo voy a hacer así más o menos de manera gráfica para que ustedes lo vayan viendo. Lo voy a encerrar así con color amarillito, así como lo estoy haciendo ahorita en este momento. Y por ejemplo, fíjense bien, tengo que ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Entonces, mi balance general me va a quedar de la siguiente forma. El flujo de alimentación, recuerden que aquí lo voy a poner, entrada es igual a salida. Por lo tanto, ¿qué está entrando directamente a mi módulo? Está entrando el flujo de alimentación. ¿Qué más sale? Si se dan cuenta, como ya estoy englobando un balance general para todo mi proceso, pues veo que sale mi flujo de rechazo 1, veo que sale mi flujo de permeado 2 y veo que sale mi flujo de rechazo 2. ¿Ok? Así va a ser mi balance general. ¿Por qué? Otra vez me regreso. Entra el flujo de alimentación. ¿Qué sale de todo mi diagrama y de todo mi sistema de, vamos a llamarle, módulos? Sale el flujo de rechazo, sale el flujo de rechazo del 2 y sale el flujo del permeado del 2. ¿Por qué no estamos considerando el flujo del permeado 1? Ah, les decía el día de ayer en clase, en la explicación, que el flujo de permeado 1, al final de cuentas, al no ser una salida directa,
pues ya forma parte de mi flujo de permeado 2. ¿Ok? Entonces, como está conectado directamente y es la alimentación del módulo 2, porque es para permeado, entonces yo ya no lo considero dentro de mi sistema, ¿ok? Dentro de mi balance. Entonces, al final de cuentas, forma parte ya de mi flujo de permeado 2, que recuerden es este que tengo aquí, ¿ok? ¿Todos bien hasta aquí? ¿Todos bien? ¿Todas bien? Sí, todo claro. Perfecto. Ahora ya tenemos el balance general. Ahora vamos a sacar, les decía, el balance por componentes. Balance por componentes. Que es exactamente lo mismo. Componentes. Pero recuerden que solamente lo tenemos que multiplicar por las concentraciones. Entonces, nada más para tenerlo. Flujo de alimentación por la concentración de alimentación va a ser igual a... El flujo de rechazo es el mismo de arriba, ¿ok? Es el balance general. Nada más lo voy a multiplicar por las concentraciones correspondientes. Más el flujo de permeado 2, concentración de mi permeado 2, más el flujo de rechazo 2, más la concentración de rechazo 2, ¿ok? Por la concentración. Ok, ya tengo ahora sí mi balance por componentes, ya tengo ahora sí mi balance general. ¿Qué sigue después? Vamos a sacar el balance por módulo. Balance por módulo, ¿ok? Por módulo. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir sacar el balance por módulo? Para tener más ecuaciones y poder resolver de mejor manera, pues al final de cuentas, mi ejercicio. Entonces vamos a sacar aquí para el módulo 1 el balance general. Aquí vamos a poner para el módulo 1, balance general y el balance por componentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si lo hago por módulo, encerrar solamente, como les decía ayer, el módulo, ¿ok? Y veo qué es lo que entra y veo qué es lo que sale, ¿ok? Entonces, vamos para el módulo 1, el balance general lo voy a poner con color azul. Entra flujo de alimentación y sale mi flujo de permeado. Aquí sí sale, porque es la alimentación del 2, y mi flujo de rechazo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que considerar. Sale flujo de permeado y sale flujo de rechazo. ¿Ok? Recuerden encerrar todo en una cajita, su módulo. Y si lo hago por componentes, aquí lo voy a poner general. Si lo hago por componentes, solamente es cuestión de multiplicarlo por las concentraciones. ¿Ok? Flujo de permeado 1 por la concentración respectiva del permeado más el de rechazo con la concentración de rechazo, ¿ok? Y este es por componentes. Hay que poner por componentes. Y por último, por ejemplo, si lo quisiera sacar para el módulo 2, si se dan cuenta, pues el balance es muy fácil, muy fácil. No nos cuesta mayor problema. Nada más les digo, es cuestión de identificar bien aquí cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Por ejemplo, voy a encerrar mi módulo 2. Aquí lo voy a encerrar con color amarillo, ¿vale? Para que lo vean ustedes y lo voy a poner con ese mismo color. Ok, por ejemplo, ¿qué entra a mi módulo 2? Veo que entra el flujo de permeado 1, que es la alimentación, y sale el flujo de rechazo 2, y sale mi flujo de permeado 2. ¿Sí queda claro por qué el flujo de permeado 1 es la alimentación? ¿O por qué lo estoy considerando como entrada? ¿O me regreso, Sí, chicas? sí me queda claro a mí. Perfecto. Nada más aquí para recordarles, pues al final de cuentas esto entra y forma parte de mi módulo 2. ¿Ok? Entonces, es la entrada del módulo 2, el flujo de permeado 1. Eso es lo que tengo que considerar siempre. Entonces, este de aquí es mi balance general. Y este de aquí, vamos a sacarlo por componentes. Concentración del permeado 1 va a ser igual al flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2, más el flujo de permeado 2, concentración de permeado 2, y este de aquí es por componentes, ¿vale? Entonces ya tengo todo mi balance. ¿Qué sigue después? Acomodar ahora sí todos los datos que me están dando para yo poderlos ir arrastrando fórmula por fórmula. Recuerden, yo les decía el día de ayer, esto se va trabajando siempre módulo por módulo.
¿Ok? Entonces empezamos ahorita con el 1, vamos resolviendo el 1 y vamos trabajando así conforme la marcha el 2. Entonces me están indicando que mi flujo de permeado final, me voy a regresar a mi problema, flujo de permeado final, entonces veo cuál es mi flujo de permeado final, pues veo que es el FP2, ¿ok? Porque mi sistema acaba en FP2, fíjense bien. ¿Ok? O sea, si se dan cuenta, me están diciendo tu flujo de permeado final, o sea, el concentrado final que tú vas a tener, pues va a ser de 2.968.60 litros por hora. Entonces, no puede ser el flujo de permeado 1, ¿por qué? Porque entra todavía otra etapa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que considerar siempre. ¿Ok? Sale y vale. Ahora me están diciendo volumen del concentrado 2 y concentración del concentrado 2. Entonces aquí, pues al final de cuentas hace referencia a el rechazo 2. Entonces aquí está flujo de rechazo 2, concentración de rechazo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo está indicando mi ejercicio. Ahora me voy a pasar con las Ks, ¿ok? Que al final de cuentas les decía mi ejercicio que son las permeabilidades, ¿ok? K, recuerden que es permeabilidad. Es decir, qué tan factible es ocupar ese fluido para la membrana que yo estoy ocupando. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, la K del agua, que es mi disolvente. Aquí vamos a poner, déjenme se los pongo con el color amarillo. Esta K del agua, pues es la K del disolvente, ¿ok? Recuerden, el agua siempre va a ser mi disolvente universal. ¿Y qué es lo que deseo yo separar? Pues al final de cuentas el hidróxido de sodio. ¿Lo necesito separar o lo necesito concentrar, según sea el caso? Entonces ya tengo KD y KS, ¿ok? Tengo temperatura, tengo la diferencia de presión, ya tengo ahora sí todo para trabajar, ¿ok? De acuerdo a mis datos, ahora sí vamos a ver cómo empezamos a hacerlo. Me voy a pasar hasta abajo y quiero que lo vayan siguiendo. ¿Ok? Vamos a empezar, les decía módulo por módulo, entonces empezamos por el módulo 1, por la membrana 1, como ustedes la quieran llamar, módulo 1, membrana 1 es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, me están indicando mi flux en la membrana 1, JD1, ¿ok? Entonces, JD1, vayan siguiendo su formulario, chicos, porque les digo, las bioseparaciones mecánicas básicamente se trata de ir siguiendo el formulario. Punto 1182 por 10 a la menos 4. Voy a poner las unidades con otro color para que las vayan siguiendo. Mol de agua sobre centímetro cuadrado por segundo. ¿Ok? Es decir, ya tengo mi densidad de flujo, mi flux. ¿Ok? Aquí está la primer fórmula que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que sacar de aquí, chicos? ¿O qué tengo que hacer con este valor de flux? Recuerden que todo, y no se les olvide, y esto lo hemos visto desde el primer parcial, todo lo tengo que trabajar con el sistema internacional. ¿Ok? Por ejemplo, si dentro de mis datos viene mol de agua y me están dando el peso molecular del agua, bueno, pues lo tengo que convertir. Recuerden, los centímetros cuadrados, al final de cuentas, para yo poderlos considerar, son metros, vamos a ponerle metros cuadrados, ¿ok? Los segundos, por ejemplo, yo los voy a tener que convertir a horas, ¿ok? Porque si se dan cuenta, mis flujos me los están dando en litros por hora, ¿ok? Entonces, yo voy a tener que trabajar estas unidades. Al final de cuentas, recuerden, esto lo tengo que pasar a litros, ¿ok? Los moles los pasamos a litros. Ahorita vemos cómo lo vamos a hacer. Vamos a ir siguiéndolo paso a paso. Fíjense bien. Si yo ya tengo este dato de 1.01 por 10 a la menos 4, vamos a sacar los factores de conversión. Primero, dice, por ejemplo, que un mol de agua tiene 18 gramos, ¿ok? De agua. En este caso, pues así como me lo están indicando en mi ejercicio, ¿vale? 18 gramos, ¿ok? Vamos sacando el peso molecular del agua. Recuerden que el peso del oxígeno es de 2 y se los voy desglosando. Del O2 es de 2 gramos mol.
Y el peso molecular del hidrógeno es de 16 gramos mol. Lo sumamos 16 más 2, me va a dar 18 gramos de agua, ¿ok? Nada más para que lo tengamos aquí. Ahora, por ejemplo, vámonos a hacer la conversión. Si un litro, bueno, vamos a ponerle 1000 gramos. ¿Por qué? Porque la equivalencia tiene un litro de agua. Entonces, por ejemplo, les digo aquí, yo ya puedo cancelar mis unidades. Mol con mol se me va. Oye, Sergio, Mande. ¿no los pesos del oxígeno y el hidrógeno están al revés? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, sí es cierto. Bueno, pero da 18 gramos. Déjenme, lo cambio. Sí es cierto, aquí fue error al transcribir, disculpen. Habíamos quedado peso molecular del oxígeno y peso molecular del hidrógeno. ¿Ok? Entonces habíamos quedado que esto era de 16 gramos mol y aquí de 2 gramos. Peso molecular del oxígeno, ahí está. Y del H2, ¿ok? Porque son dos. H2O, ¿ok? Sumados dan 18. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, les decía, ya cancelamos mol por mol y me queda gramo con gramo. Al final de cuentas, pues esto es de agua, ¿ok? Me queda litros de agua, ¿ok? Entonces, váyanlo metiendo todo a la calculadora. ¿Qué sigue después? Los centímetros cuadrados, ¿ok? Hay que pasarlos a metros cuadrados, recuerden. Siempre yo lo voy a tener que trabajar así. Entonces, si yo sé que 100 centímetros es un metro, si todo lo elevo al cuadrado, recuerden, pues ya obtengo mi equivalencia de centímetros cuadrados, ¿ok? Que al final de cuentas es la que necesito conocer. Para que estos centímetros cuadrados se me eliminen y me queden los metros cuadrados, ¿ok? Entonces ya tengo primero esa equivalencia. Ahora pues vamos a cambiar los segundos a horas. Nada más. Entonces, 3600 segundos que yo tengo es mi equivalencia a una hora. ¿Ok? Ahora vamos a cancelarlo todo, segundos con segundos, y me quedan horas. ¿Ok? Recuerden, estas son las unidades siempre que yo tengo que trabajar para mi flux. Litros sobre metro cuadrado por hora. ¿Ok? Es decir, cuántos litros atraviesa mi membrana de la solución, ¿ok? Por cada segundo que pasa. Entonces, al final de cuentas, obtengo esas unidades. Y, por ejemplo, a mí me da un resultado de, a ver, ahorita me dice si llegan a lo mismo. 65.56 litros sobre metro cuadrado por hora. ¿Sí les da lo mismo a ustedes, chicas? Chicos. A mí, o sea, se me recorrieron como los decimales, me da 0.6556. 0.65. A ver, díganme los demás. A mí también me da 0.65. 0.65. A ver, 0.65 así. Sí, 0.6556. 56. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Está muy bien. Sí, creo, a mí me faltó elevarlo al cuadrado, sí, cierto. Entonces sí queda así, 0.656. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tengo mi flux, ahora sí bien. Vamos a ver qué más podemos trabajar. Me voy con mi formulario. Mi formulario me dice que mi flux va a ser igual al flujo de permeado de la membrana entre el área de la membrana. Ya me están dando el dato de la membrana, fíjense bien, los voy a subrayar para que los vayan siguiendo. Me están indicando área de la membrana, ¿ok? Que es del AM1, ¿ok? Área de la membrana 1, ¿ok? Y me están dando mi flux que ya lo convertí, ¿ok? Y al final de cuentas es este de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a sacarlo. Si mi flux, aquí lo vamos a poner J de 1, es igual a, me voy a mi formulario, flujo de permeado, en este caso fue P1, ¿ok? Flujo de permeado 1,
que es de la membrana que le corresponde, entre el área de la membrana, en este caso es AM1, ¿vale? Voy a ir poniendo aquí AM1, ¿ok? Ya tengo, les decía, el flux, ya lo tengo, y ya tengo el área de la membrana 1. Entonces, de aquí despejo el flujo del permeado 1 para poder obtener mi primer flujo. ¿Ok? Por lo tanto, despejando la ecuación, lo que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Flujo de permeado 1 va a ser igual a el flux de la membrana 1 por el área de la membrana 1. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Nada más es cuestión, les digo aquí, de multiplicar el flux de la que habíamos obtenido, el J de 1, que nos quedaba de 0.65. Ahorita vamos a ver cómo nos quedan las unidades. 65,56 litros sobre metro cuadrado por hora. ¿Ok? Que lo multiplicamos por el área de la membrana. El área de la membrana nos dijeron que es de 300 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces vemos las unidades, cómo nos están quedando unidades. Metros cuadrados con metros cuadrados se me van y me queda el flujo en litros por hora. ¿Ok? Me dicen, por favor, cuánto les queda el flujo de permeado 1. 196.69 litros 196. por hora. Ok, punto 79, 78 litros por hora. Perfecto. Está Sí. correcto. Muy bien, entonces les digo, ya tengo ahora sí mi primer flujo de permeado, ¿ok? Es decir, la alimentación del módulo 2, ¿ok? Entonces ya nada más aquí es cuestión de que déjenme poner el punto más grande porque creo que no se ve. Punto 69, ¿ok? Ahí está. Punto, punto, ahí está. Ahora sí. Entonces ya tengo mi flujo de permeado, en este caso es el 1. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Me voy a pasar a la siguiente página. Voy a copiar mi diagrama para irlo siguiendo y vamos viendo qué más vamos calcular. Te voy a pasar a la siguiente página. Les digo, voy a copiar mi diagrama, nada más para tenerlo aquí. Habíamos quedado que era, déjenme ponerle una cuadrícula, denme chance nada más, aquí está la cuadrícula, perfecto. Entonces habíamos quedado que nuestro arreglo había quedado de la siguiente forma. Alimentación, lo voy a ir poniendo por colores. Recuerden que es la membrana 1. De aquí yo obtengo un rechazo y un permeado. ¿Ok? Y tengo la membrana 2. ¿Ok? Y por ejemplo tengo la concentración de rechazo y la del permeado. ¿Ok? Recuerden, así había quedado mi módulo. Lo voy a hacer más grande. Y aquí en la entrada, por ejemplo, yo tenía un flujo de alimentación y tengo una concentración de alimentación. Yo de este lado tendría mi flujo de rechazo, en este caso era 1, concentración de rechazo 1. En la parte de abajo, la alimentación del módulo 2 sería el flujo de permeado 1 por la concentración del permeado 1. Y por último, tendría mi flujo de rechazo. Bueno, aquí está mi tanque, recuerden, nada más ponerlo. Flujo de, habíamos quedado rechazo 2, concentración del rechazo 2. Y por último, en la parte de hasta abajo, tengo mi flujo de permeado 2, concentración de permeado 2. Entonces, ¿qué calculamos ya que tenemos? Fíjense bien, tenemos lo que viene siendo, lo que ya calculamos anteriormente, que es mi flujo de permeado 1. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos. Lo vamos a ir palomeando, ¿vale? Vamos a ver qué más tenemos. Por ejemplo, dentro de mi ejercicio me estaban indicando que tengo un flujo. Entonces, ese flujo, vamos a establecerlo aquí. Déjenme, me regreso para que ustedes lo vean. ¿Dónde viene? Por ejemplo, dice flujo de permeado final. ¿Ok? FP2 me lo están dando ya. Entonces, FP2 ya lo tengo. ¿Por qué? Porque me lo dice mi ejercicio. FP2 ya lo tengo. ¿Ok?
Entonces, si ya tengo flujo de permeado 1 y tengo flujo de permeado 2, pues aquí podría aplicar mi balance para poder obtener el flujo de rechazo 2. ¿Ok? Y al final de cuentas poder conocer pues ese volumen, ¿vale? Vamos a ver cómo nos quedaría. Fíjense bien, aplicando, les digo, aquí es cuestión de checar nada más. Si ya tengo un dato, ¿cómo obtengo el otro? Entonces aquí podemos aplicando balance para el módulo 2, porque si se dan cuenta, y quiero que lo vean ahorita, lo voy a poner por separado. Aquí tengo, voy a poner mi módulo 2. Tengo la entrada, tengo mi módulo 2, tengo la salida del módulo 2, del rechazo y del permeado, así sucesivamente. Entonces, si ya conozco el flujo de permeado del 2 y conozco el flujo de permeado 1, que es la alimentación, recuerden de mi módulo 2, pues necesitaría conocer también el flujo de rechazo 2, ¿ok? Entonces recuerden, aquí aplicamos el balance para que si ya conozco, les digo una vez más, flujo de permeado 1 y flujo de permeado 2, pues conocer al final de cuentas este rechazo 2, ¿ok? Entonces vamos a encerrarlo. Recuerden todo para poderlo poner. Y como ya lo habíamos sacado, pues nada más recordar que la entrada es igual a la salida. Mi flujo de permeado 1 va a ser igual a el del permeado 2 más el del rechazo 2. ¿Ok? Entonces, sigo resolviendo mi ejercicio. Yo necesito conocer el flujo de rechazo 2. Entonces, flujo de rechazo 2. El flujo de permeado, entonces lo tengo que pasar restando. Va a ser igual a flujo de permeado 1 menos el flujo de permeado 2. ¿Ok? Entonces, yo tengo esta ecuación. Vamos a poner la ecuación 1 para poder obtener, pues al final de cuentas, el flujo de rechazo, que es el que necesito para poderlo palomear, ¿ok? Y ya les digo ir conociendo pues todos los flujos que tiene mi ejercicio. Entonces, flujo de rechazo 2 va a ser igual a, habíamos quedado, es el flujo de permeado 1, flujo de permeado 1 nos dio un resultado de 196.6978 menos el flujo de permeado. El flujo de permeado que es de 2968.60. Entonces es al revés. 2960, 68.61. Acuérdense que son litros por hora, dice mi ejercicio. Menos 169. 196 habíamos quedado que era. Punto 69, ¿vale? Litros por hora. ¿Qué es lo que estoy haciendo solamente? Pues restar, ¿vale? Flujo de permeado, en este caso es el... Habemos quedado, voy a regresar tantito para que lo vayan siguiendo. Flujo de permeado 2, aquí está. Menos el flujo de, en este caso, permeado 1, que ya es el que conozco. Entonces me dicen, por favor, cuánto les queda. Nada más déjenme corregir aquí la ecuación, que la había puesto al revés. Flujo de... Flujo de rechazo 2 va a ser igual a flujo de permeado 2 menos el flujo de permeado 1. ¿Ok? Entonces me dicen, porfa, cuánto les queda. Pero, ¿qué creen? A ver, espérenme. Antes de seguirle aquí. Es que esta ecuación, fíjense bien, si sacamos el flujo de rechazo 2, tenemos que pasar el permeado 2 restando. Entonces, obtengo esta ecuación, flujo de rechazo 2 va a ser igual a, es el flujo de permeado 1
menos el flujo de rechazo 1. No, no es cierto. A ver, déjenme ver. Flujo de rechazo 2 menos el flujo de permeado 2. Sí, chicas, entonces fíjense bien. Si yo acomodo esto, pues al final de cuentas me va a dar negativo y no hay flujos negativos. Flujo de permeado 1 y flujo de permeado 2. Aquí lo estoy acomodando yo al revés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Déjenme, se los corrijo y me voy a regresar a la parte de atrás. Creo que está mal esta conversión. A ver, chéquenla bien, la del flujo. ¿Ok? Porque a mí, por ejemplo, en JD1 sí elevaron el 100 al cuadrado, chicos. Sí elevaron el 100 al cuadrado. Porque ¿qué creen que a mí me da de 65,56 todo? Chéquenlo, porfa, chicos. La JD1 me da de 65,56. Porfa, 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 porfa. Porque si no nos va a dar negativo y entonces no nos puede dar negativo. ¿Pero qué tenemos que elevar al cuadrado, perdón? El área de la membrana, el 100 al cuadrado. Ah, ok. Sí, 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 porque acuérdate, un centímetro tiene 100 metro tiene 100 centímetros, pero como son centímetros cuadrados, todo se eleva al cuadrado. Métanlo, por favor, sí, porque a mí me da Ah, de sí, ese. a mí me había faltado elevarlo y sí da 65,5659. Igual. Sí, entonces tiene que dar eso, tiene que dar eso. Yo ya me había, aquí dije, ay, paniqueado, dije, ya me equivoqué yo, pero no, aquí está, 65, sí, háganlo, chéquenlo todos. 65,56 litros metro cuadrado hora. ¿Ok? Entonces nada más corregimos este dato y lo pasamos a la fórmula anterior, a la que sigue, perdón. Entonces aquí nada más cambiamos el flux. En vez de 0,65 le ponemos los 65,56. Y por ejemplo, por 300 a mí me da de 1900, ahora sí, nada más se recorre el punto. 1960. No, no es cierto, son dos. 19,669,78. ¿Sí les da lo mismo? Sí, a mí sí me Eh, da. Sí, Sí. 19,669. Sí, ahora sí. Ay, ahora sí, qué diferencia. Ahora sí. Nos pasamos, ahora sí, regresamos aquí al ejercicio. Entonces, ahora sí, flujo de rechazo. Vamos a poner flujo de permeado. Me voy a pasar a la siguiente página. Aquí está. Flujo de permeado 1, el que calculamos. 19,669,78 litros por hora, ¿ok? Ya lo tengo. El flujo de permeado 2, que es el que me da mi enunciado, que era de 2,900. Por aquí lo voy a poner 2,968,60, ¿vale? 61 litros por hora. Ahora sí, ya qué diferencia. Ya nada más restamos aquí y obtenemos el flujo del rechazo 2. Entonces es 19,669,78 litros por hora. Nada más les digo, es cuestión de que le echen mucho ojo a las conversiones, porque les digo, esto es lo que luego nos puede llegar a arruinar el problema. Menos 2,968,60 litros por hora. ¿Ok? Litros por hora menos litros por hora se quedan las mismas unidades. Hagan esa cuenta, por ejemplo, a mí el flujo de rechazo 2 me da de flujo de rechazo 2 me da de 16,701,17 litros por hora. ¿Sí les da lo mismo? Igual. ¿Si llegan a lo mismo? Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos el flujo del rechazo 2. Ya lo tenemos, lo vamos a ir palomeando. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué seguiría? Ahora, me voy a regresar. Ya tengo todos los flujos del módulo 2. Ahora vamos a sacarlos del módulo 1. Bueno, también tengo flujo de permeado del módulo 1, entonces ya nada más me faltan dos flujos para poder obtenerlos todos. Entonces vamos a sacarlo, fíjense bien. Mi problema dice lo siguiente.
Me voy a regresar al enunciado para que todos lo vean. ¿Cómo sacaría el flujo de alimentación y cómo sacaría el flujo en este caso sería el rechazo 1? Me voy a mi problema y veo que me están dando datos para la membrana 1. Ya saqué el flux, ya saqué el área, bueno, el área que ya la tengo, ya tengo el flux. Me están dando mi factor de recuperación. Ese factor de recuperación, recuerden, ya lo habíamos visto el día de ayer, va a ser igual al flujo de permeado de la membrana entre el flujo de alimentación. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, nada más es cuestión de yo acomodar esta ecuación de acuerdo a como me lo están indicando y poder sacar tanto la alimentación como el permeado al final de cuentas de mi módulo 1, de mi membrana 1. Entonces, yo aquí, chicos, nada más les digo, como me están dando este dato del el teta, que al final de cuentas es mi factor de recuperación, pues lo aplico y veo cuánto me queda para cada flujo. Aquí se los puse, chicos, ¿ok? FPM es el flujo de permeado de la membrana. En este caso sería el flujo de permeado 1, FP1 va a ser igual a mi factor de recuperación, el punto 9, por el flujo de alimentación de la membrana 1. ¿Ok? Flujo de rechazo, en este caso va a ser FR1, va a ser igual a 1 menos punto 9 por el flujo de permeado. Ahorita lo vamos a sacar paso a paso. Me voy a regresar. Recuerden, lo primero son los flujos, ¿ok? Eso es lo que es de ley. Pues para membrana 1, aquí lo voy a poner para F de alimentación y el flujo de rechazo 1. ¿Ok? Entonces vamos a irlo sacando paso a paso. Dicen, ¿qué crees? Que el factor de recuperación, vamos a ponerle de la membrana 1, TTM1, va a ser igual al flujo de permeado 1 entre el flujo de alimentación. ¿Están de acuerdo todos hasta aquí, chicos? ¿El por qué lo acomodé así? ¿O no? Me regreso. Ustedes díganme. Bueno, ese silencio quiere decir que me regrese, no hay problema. Entonces, me regreso, no hay problema. Factor de recuperación, flujo de permeado de la membrana entre el flujo de alimentación. Me voy a regresar ahora y lo voy a poner ahora sí dentro del diagramita que estamos trabajando. Me voy a enfocar solamente en la primera parte. Quiero que la vean aquí. Habíamos puesto la bomba, puse la membrana 1, ¿ok? Y tenemos la salida y la salida. Solamente voy a enfocar aquí en el módulo 1 para que lo vean. Entonces habíamos quedado que era el flujo de permeado 1 y el flujo de rechazo 1, ¿ok? Y tengo la alimentación, ¿ok? Entonces recuerden que el factor de recuperación me dice que cuánto permeado va a atravesar por cada alimentación. Entonces, acuérdense que yo encierro mi diagramita, aquí la primera parte, y entra, recuerden, la alimentación, aquí por ejemplo lo puse, flujo de alimentación de la membrana, alimentación, aquí lo voy a poner, entre el rechazo el permeado, perdón, o el purificado de la membrana. En este caso es de la membrana 1, entonces solamente es cuestión de considerar la alimentación y el permeado. Ok, vamos a irlo sacando y lo vamos a ir desglosando. Entonces, fíjense bien, mi factor de recuperación teta me están diciendo que vale 0.9. Ok, 0.9 va a ser igual a FP1 entre F de alimentación. Ok, ya vimos por qué, porque es el del permeado entre el de alimentación. ¿Qué sigue después de aquí? Vamos ahora, chicos, chicas, a despejar. Por ejemplo, fíjense bien, flujo de alimentación va a ser igual a mi flujo de permeado 1 entre 0.9. ¿Sale y vale? Flujo de permeado 1, me voy a mis cálculos, ya lo tengo. Ya lo tengo. Entonces, si ya tengo mi flujo de permeado, ya puedo conocer aquí directamente la alimentación. Vamos a sacarlo. Entonces, flujo de permeado 1, como ya lo tengo, le digo, es cuestión de ir arrastrando dato con dato.
Flujo de permeado habíamos quedado, el 1 es de 19.669.78 litros por hora. ¿Ok? Todo esto dividido entre 0.9, ¿vale? Y obtenemos el flujo de alimentación. ¿Ok? Flujo de alimentación. Por ejemplo, a mí, sacando la operación, me da de 21.855.31 litros por hora. ¿Sí llegan a lo mismo, chicas, chicos? Sí, sí, igual. ¿Ok? Y ahorita vamos a comprobar que todos los flujos estén bien, porque ahorita los estamos sacando, pero hay que ver si están bien también. Entonces ya tengo flujo de alimentación. Ya, aquí, entonces ya ya lo puedo yo. Les digo tachado. Bueno, palomear. Y me faltaría el flujo de rechazo 1. Hay dos formas de sacar, ¿ok? Al final de cuentas, aquí les digo, para analizar este problema, yo puedo darme cuenta de dos cosas. Lo puedo sacar tanto por balance, el flujo de rechazo, ¿por qué? Porque ya tengo bien. Para el módulo 1 ya tengo mi entrada, ya tengo una salida, entonces me faltaría una salida solamente, ¿ok? Entonces lo puedo sacar por balance o lo puedo sacar por la misma fórmula de el factor de recuperación, ¿ok? Cualquiera de las dos es válida, ¿ok? Ya les digo, al final es cuestión de que ustedes vean y chequen cuál es más viable. Y les digo, las dos van a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacerla por factor de recuperación. Me voy a subir aquí arriba por factor de recuperación. Vamos a poner factor de recuperación que es teta. Y teta, fíjense bien, teta es de 0.9. Entonces, el flujo habíamos quedado la fórmula que dice flujo de permeado de la membrana va a ser igual a teta por el flujo de alimentación. ¿Ok? Y el flujo de rechazo, en este caso de la membrana, va a ser igual a 1 menos el factor teta por el flujo de permeado de la membrana. Estas de aquí son las fórmulas, ¿ok? Fórmulas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ya tengo flujo de permeado 1, esto es igual a 0.9, recuerden por el factor, perdón, el flujo de alimentación. Y reescribiéndolo solamente. Y el flujo de rechazo de la membrana, que es FR1, va a ser igual a 1 menos 0.9 por el flujo de permeado, en este caso, de la membrana 1. ¿Cuál necesito conocer? El de rechazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es el que falta. Quiero poner falta. Entonces vamos a sacarlo nada más. Flujo de rechazo, en este caso es el 1, va a ser igual a 1 menos 0.9 del flujo de permeado 1. Ok, el flujo de permeado 1, me voy a regresar. Aquí lo tenemos. Flujo de permeado 1 es de 19.669.78. 19.000. Habíamos quedado que era 669.78. ¿Sale? ¿Vale? Litros por hora. Entonces, me dicen cuánto les da el flujo de rechazo 1, por favor. De 1966.97. Perfecto, perfecto, perfecto. Litros por hora. ¿Ok? Entonces, chicos, nada más les digo, es cuestión ya tenemos aquí mi flujo de rechazo. Ahora, si lo sacamos por balance, tenemos que llegar a lo mismo. A lo mejor hay una variación muy pequeña, pero sí tenemos que llegar a lo mismo aproximadamente. Entonces, vamos a sacarlo por balance nada más para asegurar. ¿Ok? Entonces, si yo lo saco por balance, fíjense bien, el balance del módulo 1 me dice que mi flujo de alimentación va a ser igual al flujo de rechazo más el flujo de permeado, ¿ok? En este caso va a ser FR1, FP1, ¿vale? Entonces yo necesito conocer el flujo habíamos quedado, rechazo 1. Por lo tanto, flujo de rechazo 1 va a ser igual a el de alimentación menos el del permeado.
¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Flujo de alimentación habíamos quedado que era de 21.800. Vamos a irlo poniendo. ¿Ok? 21.855.31 menos el flujo de permeado 1 que obtuvimos. Flujo de permeado 1 es el de 19.669.78. Recuerden las unidades de esto, litros por hora. Les digo, cualquiera de las dos formas es válida, ya sea por balance o por factor de recuperación por la fórmula. ¿Me dicen cuánto les da aquí el FR1, por favor? Ah, de 2000 y tantito, pero díganme cuánto les da a ustedes. $2,185.53. 2185.53, gracias. Litros por hora. Oh my God, tenemos dos flujos de rechazo un poquito distintos y muy variables. ¿A cuál le creemos? ¿Al flujo de rechazo por la fórmula o por el balance? ¿A cuál, chicos? A ver. ¿Cuál ustedes tomarían y por qué? ¿El de balance o el de la fórmula? A ver, vamos aquí a pensar tantito. Así como lo hemos estado haciendo a lo largo del curso. ¿Cuál tomarían? ¿A cuál le creerían más? ¿A un balance que me dice que las entradas son igual a las salidas o una fórmula que me dice que por solamente un factor de recuperación voy a sacar tal flujo? Del balance, ¿no? Exactamente, perfecto, muy, muy bien, muy, muy bien, qué bueno que lo dijiste aquí. Entonces, siempre, recuerden siempre, y esto anótenlo aquí, siempre vamos a tomar el balance, ¿ok? Siempre vamos a tomar el balance, ¿por qué? Porque la entrada es igual a la salida. Por eso les decía que va a haber una pequeña o una gran variación, ¿ok? Entonces, sí nos ayuda más o menos a tener un punto de referencia, más que nada para saber cuánto rechazo vamos a tener, pero al final de cuentas, si yo quiero conocer así el dato exacto, 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 siempre, siempre con el balance, ¿ok? Entonces, el balance vamos a poner 3 palomitas y al de la fórmula del factor de recuperación vamos a ponerle una palomita, ¿ok? Entonces, les digo, los dos son válidos, pero para términos de mi ejercicio, siempre, siempre, siempre voy a tomar el balance. ¿Por qué? Porque es más exacto. Siempre va a ser más exacto. Más exacto. ¿Por qué? Porque desde el principio nosotros establecemos que la entrada siempre va a ser igual a la salida. ¿Ok? Entonces, bueno, ya. Vamos a considerar este de 2100. Ahora ya tenemos todos los flujos. Ya tenemos aquí el flujo de rechazo siempre, ¿ok? E incluso, fíjense bien, si por ejemplo me dicen un arreglo diferente, en el último módulo que yo esté trabajando, el último flujo que yo necesite, siempre lo voy a sacar por balance, siempre. Les digo, las dos formas son correctas, pero el que yo voy a considerar para fines de hacer mi ejercicio siempre va a ser el de balance, ya anótenlo bien, ¿ok? Ahora ya tenemos todos los flujos, ¿qué siguen? Concentraciones, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a sacar las concentraciones. Si se dan cuenta, van a estar muy fáciles para concentraciones. Entonces, ya con las concentraciones, ya tengo ahora sí como que la primera parte de mi ejercicio para concentraciones. ¿Ok? Fíjense bien. Por ejemplo, a mí me decían en mi ejercicio, por ejemplo, recuerden, me voy a regresar aquí al enunciado. Tengo una concentración, me están diciendo que tienes una concentración de 128.25 kilogramos de hidróxido en un volumen de, en este caso, 5.9392 metros cúbicos de agua, ¿ok? Entonces, les digo, es cuestión de yo ir analizando mis datos. Por ejemplo, si esto es para la concentración, vamos a llamarle en este caso, del rechazo 2. Recuerden aquí que la concentración, por ejemplo, si yo tengo la masa, en este caso del tanque, entre el volumen del tanque,
pues yo al final de cuentas les digo, puedo obtener una concentración de lo que me están indicando. ¿Por qué? Porque me están diciendo que en el rechazo 2, lo voy a poner aquí en mi dibujito para que lo vayan siguiendo. Quiero que lo vean de esta forma. En este flujo de rechazo 2 va a haber un tanque. En este tanque, ya al final de mi proceso, pues hay una masa en este caso y va a haber, perdón, va a haber un volumen y va a haber pues una masa de hidróxido de sodio. Entonces, yo al final de cuentas aquí ya tengo una concentración con los datos que me están dando. Entonces, si yo divido la masa entre el volumen, pues obtengo una concentración. Fíjense bien qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, me están diciendo, vas a encontrarte 128.2534 kilogramos de hidróxido de sodio, ¿ok? De NaOH por cada, fíjense bien, en este caso nos dijeron 5.93 metros cúbicos, que bueno, yo transformándolos me da de 5.300, 5.900. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. 5.9392 metros cúbicos de agua, ¿ok? Son los datos que me están dando, ¿ok? Si la concentración es igual a la masa entre el volumen siempre, entonces yo, por ejemplo, haciendo esta operación, a mí me da déjenme sacarla, 21.59. ¿Sí llegan a lo mismo o no, chicos? Sí, sí. Kilogramos, metros cúbicos de agua, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Yo para poder, les digo, trabajar las concentraciones, al final de cuentas, ¿qué unidades necesito? Las voy a tener que pasar, al final de cuentas, recuerden estas de aquí de las concentraciones y guárdenselo toda su vida. Concentraciones, las unidades van a ser mol por litro, ¿ok? Estas son las unidades que yo voy a tener que trabajar para siempre que me den ejercicios de concentración. Entonces, esto yo lo voy a pasar a mol por litro, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer con este dato? ¿Ok? Fíjense bien. Si mi volumen es me voy a pasar aquí abajo. Habíamos quedado 5.9392 metros cúbicos. Al final de cuentas, si yo lo quiero pasar a litros, recuerden que todo esto se multiplica por 1000. Vamos a hacerle la conversión. Un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿ok? En este caso de agua. Y entonces esto me queda de aproximadamente 5.939.2 litros, ¿ok? Entonces ya tengo mi primer dato de volumen, ¿ok? Ya lo tengo en unidades litros, ¿ok? Ahora, fíjense bien, la masa me la están dando en este caso, kilogramos, ¿ok? Entonces 128.2534 kilogramos de hidróxido de sodio. Aquí vamos a ponerle hidróxido de sodio, NaOH, ¿ok? Y vamos a multiplicarlo, recuerden, por mi factor de conversión. Peso molecular del hidróxido de sodio, si no mal recuerdo, el del oxígeno, el del hidrógeno, habíamos dicho que era, me voy a regresar aquí, el del hidrógeno, habíamos quedado que era 1 gramo mol. Vamos a ponerlo en unidades de masa atómica, más que nada para que quede claro. El oxígeno es 16. Bueno, y ahora sí ya me regreso aquí, para que lo vayan siguiendo. Y por ejemplo, Mario, por lo regular, no les da el peso molecular del hidróxido, por eso les digo, es una trampa aquí muy común en esto. Entonces, yo aquí pues necesito, les digo, conocer al final de cuentas cuál es el peso del sodio. Luego ya sí lo llega a dar, pero pues al final de cuentas, les digo, es de 23 unidades de masa atómica, ¿ok? Entonces, sumando todo, ya al final de cuentas, como yo necesito moles,
en este caso de hidróxido de sodio por litro, pues al final de cuentas les digo es considerar aquí, a grandes rasgos, el peso molecular del hidróxido de sodio. Creo que sí creo que sí viene en el ejercicio, déjenme ver si sí viene, que es de 40. Sí, fíjense bien, aquí viene 39.99, sí lo da el ejercicio. Entonces aquí yo lo que tengo que poner es 40, fíjense bien. 40, pero en este caso me las están dando en unidades de masa atómica. Recuerden un poquito de química aquí. Yo puedo poner, por ejemplo, kilogramo de NaOH, que al final de cuentas es mi compuesto, por cada kilomol. ¿Ok? O sea, solamente le agrego el prefijo kilo. ¿Ok? Nada más. ¿Ok? Y recuerden que un kilomol, nada más aquí para que lo tengan, un kilomol, porque yo no quiero unidades de kilomol, yo las quiero en mol. Pues kilo, recuerden, es de 1000, entonces un kilomol tiene 1000 moles. ¿Ok? Entonces ya que obtengo, fíjense bien, los kilogramos los elimino, los kilomoles con los kilomoles, y me quedan las unidades de moles solamente, que son las que yo necesito para poder dividirlo entre la masa. ¿Ok? Entonces, vamos a sacarlo. Por ejemplo, a mí me da la conversión de 3206.57 moles, ¿ok? En este caso de hidróxido de sodio, NaOH, ¿ok? ¿Sí llegan a lo mismo, chicas, chicos? Sí, sí. Les digo, está un poquito complejo esto, porque les digo, salgan bien en el primero y en el segundo parcial. Entonces, ahora sí, en concentración de rechazo, ahora sí ya la obtengo en las unidades que me están indicando. Recuerden siempre las concentraciones, todas las concentraciones, todas, deben de estar en mol sobre litro. Todas, 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 todas. Ok, entonces, es 3206.57 moles por cada 5939.2 litros, ¿ok? A mí, por ejemplo, haciendo esta operación, la concentración me da de 0.5398. ¿Sí les da lo mismo? Haciendo esta Sí, 3206, ¿sí? Sí, me da Ok, lo mismo. perfecto, perfecto, chicas. Entonces, esto es mol sobre litro. ¿Ok? Ya tengo ahora sí la concentración del rechazo 2. Me voy a palomearla aquí a mi ejercicio, ¿ok? Ya tengo concentración de rechazo 2. Ya. Ahora, ¿qué sigue después de aquí? Fíjense bien. Dentro de mi formulario me voy a regresar. Vienen, por ejemplo, estas formulitas, ¿ok? Para las concentraciones. Ok, yo ya conozco, por ejemplo, la concentración de el rechazo 2. Entonces puedo ocupar estas fórmulas para concentraciones. Por ejemplo, miren, esta de aquí, la primerita, la de KD entre KS, la del disolvente entre la del solvente, va a ser igual a concentración del rechazo menos concentración del permeado. ¿Qué conozco? La del rechazo. Entonces puedo sustituir aquí la del rechazo, pero ¿qué creen? Me falta un dato. ¿Ok? La delta pi que habíamos visto que era la presión osmótica. ¿Ok? De todas formas, aquí yo tengo, chicas, chicos, la fórmula de la presión osmótica. ¿Ok? Presión osmótica va a ser igual a I, que es I, es una constante, chicos, no se les olvide, I es una constante. Mario decía que, por ejemplo, para proteínas o biomoléculas o lo que yo necesite separar, siempre y cuando sea un ente biológico, lo voy a tomar como uno la constante. Si es un compuesto químico, como es el caso particular del hidróxido del sodio, esto anótenlo bien, chicos, bien, 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 lo voy a tomar como 2. Concentración del rechazo, ¿ok? Ya la tengo, la concentración del rechazo 2 por R, por la temperatura que me están dando. Si se dan cuenta, tengo una temperatura y tengo el valor de R, que es la constante de 0.082 atmósferas litros, mol, grados Kelvin. Entonces yo solamente les digo, tengo que convertir todo y tengo que hacer uso de esta formulita para las concentraciones, ¿ok? Porque fíjense bien, ya tengo la del rechazo 2.
¿Ok? Entonces necesitaría conocer la del permeado 2. Recuerden, M con M. En este caso, como ya obtuve la de la membrana 1, perdón, la de la membrana 2, la del rechazo 2, CR2 que fue la que calculamos. Entonces ya aquí ya puedo aplicar tanto la fórmula. Tengo todos los datos para la presión osmótica, la saco, no hay problema. Tengo mi diferencia de presión, la saco, no hay ningún problema. Y nada más es cuestión de sustituir dentro de esta fórmula. ¿Sí queda claro, chicas, chicos? Sí, todo claro. Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Voy a reescribir las fórmulas para que las vayan siguiendo. Recuerden, primero flujos, luego concentraciones. Me voy a pasar aquí arriba. ¿Ok? Por ejemplo, dice mi fórmula. Váyanla anotando, váyanme siguiendo. La K del disolvente entre la K del solvente va a ser igual a, fíjense bien, concentración del rechazo de la membrana, en este caso va a ser de la 2, menos concentración del permeado de la 2, que multiplica a 1, menos la concentración del permeado 2, entre concentración del permeado 2, entre, vamos a poner aquí abajito, recuerden, diferencia de presión menos la delta pi, que es la presión osmótica, ¿ok? Esa va a ser mi fórmula. Por lo tanto, yo necesito conocer delta pi, ¿ok? Que por fórmula habíamos dicho que era I por R, por la concentración del rechazo, en este caso va a ser el 2, por, habíamos quedado, la constante R, por la temperatura en grados Kelvin, ¿ok? Entonces, fíjense bien, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar KD entre KS primero, ¿ok? Entonces, KD, la del disolvente, aquí me le están diciendo. La permeabilidad de tu disolvente, en este caso, pues va a ser de 1.05, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden, el disolvente siempre va a ser el agua. El hidróxido de sodio va a ser el soluto, ¿ok? Entonces aquí estamos trabajando en soluto, no en solvente, sino soluto, ¿ok? Disolvente, aquí se los voy a anotar igual para que lo tengan en su ejercicio. Recuerden siempre disolvente. Y en este caso va a ser aquí la del soluto, ¿ok? No del solvente, sino el soluto y disolvente, ¿ok? Para que lo tengan, ¿ok? Entonces, ahora sí nos vamos a resolver el ejercicio aquí. Lo sustituimos. El del disolvente es de 1.05. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me ando yendo yo aquí. 1.05 por 10 a la menos 6. En este caso las unidades son mol de agua, dice mi ejercicio, por cada centímetro cuadrado por segundo por atmósfera, ¿ok? Entre 8.7 por 10 a la menos 4. En este caso me dice centímetros por segundo, ¿ok? Que son las unidades de el soluto. Ahora, veo que se elimina con qué y veo que mis unidades, pues al final de cuentas se multiplican, centímetros con centímetros, y al final de cuentas los segundos con los segundos. Y al final de cuentas les digo, esto va a ser igual a, me dicen cuánto les queda, por favor, chicas. 1.2068 por eso a la menos 3. Perfecto, perfecto. 1.2068 por 10 a la menos 3. Recuerden que son mol, segundo, entre, recuerden, centímetros cuadrados por centímetros cúbicos, me quedan centímetros cúbicos aquí abajo, segundos, atmósferas, ¿ok? Entonces recuerden que se eliminan los segundos con los segundos y me quedan las unidades. Aquí vamos a ponerlas. Mol, en este caso que es de agua, por centímetro cúbico, atmósferas, ¿ok? Entonces recuerden que esto lo trabajamos en unidades del sistema internacional. Hay que pasarlas. ¿Qué unidades tenemos que trabajar? Mol
sobre los centímetros cúbicos. Acuérdense que lo estamos trabajando en litros por atmósfera solamente. ¿Ok? Entonces estos centímetros cúbicos los voy a pasar a litros solamente. ¿Ok? Entonces recuerden las unidades de esto siempre, pues las tenemos que trabajar así. ¿Ok? Entonces vamos a sacar nada más para ver cómo nos queda. Este 1.2066 por 10 a la menos 3 mol sobre centímetro cúbico, atmósfera. Recuerden nada más la equivalencia. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es de agua, 100 centímetros cúbicos, 100 al cubo, recuerden, todo lo elevan al cubo, va a tener igual a un metro cúbico. Aquí lo vamos a hacer paso a paso, ¿vale? Para que lo vayan teniendo. Y, por ejemplo, un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿ok? Entonces, nada más que fue lo que hice, sacar la conversión de centímetros cúbicos, metros cúbicos y obtengo los litros en la parte de mi denominador, ¿ok? Solamente les digo es hacer esa conversión y ya. Entonces, me dicen cuánto les queda KD entre KS, por favor, ya en estas unidades. A mí me da de 1.2066 mol sobre litro atmósfera. ¿Sí llegan a lo mismo, chicas? Sí, también. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, continuamos. Esto, recuerden solamente, pues es mi KD entre KS, ¿ok? La división entre todo lo que necesito. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Nada más déjenme lo recorro. Mañana lo seguimos resolviendo. Si se dan cuenta, es un proceso un poco talachudo este. Nada más les digo, es cuestión de yo poder, les digo, calcular mi igualdad. Déjenme se los pongo. KD entre KS. Ya tengo mi concentración de rechazo. Entonces, en base a eso, pues nada más tendría que conocer la delta pi. Si quieren, nada más calculamos ahorita delta pi, nada más para ver cómo nos quedaría, que es mi presión osmótica, y ya mañana llegar directo con la fórmula y obtener la concentración del permeado 2. Entonces, delta pi, habíamos quedado que era I, habíamos quedado que era R, habíamos quedado la concentración del rechazo 2, por T, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta de aquí es la fórmula para la presión osmótica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense bien, como es un hidróxido de sodio, pues, al ser NaOH, recuerden, ocupo el valor de 2. Si fuera una proteína, ocupo el valor de 1. Si fuera el valor de alguna biomolécula, ocupo el valor de 1. Si es valor de algo químico, de cualquier compuesto, siempre voy a ocupar el valor de 2. Siempre, no se les olvide aquí. Va a ser 2 por el valor de R. Recuerden, 0.082 por la concentración, recuerden, en mol por litro, la concentración que habíamos sacado. Aquí está. Concentración del rechazo 2.5398. Es más, déjenme pongo unidades porque si no se me van a perder aquí. Recuerden las unidades de R, de mi constante R, pues al final de cuentas son, no se les olvide. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El valor de R. Espérenme. Aquí está. 0.028. 0.082, perdón. 0.082. Entonces, esta es la que van a poner aquí. Atmósferas, litro. ¿Ok? Entre, fíjense bien, las unidades mol grado Kelvin. ¿Ok? El mol grado Kelvin. ¿Ok? Ya tengo mi valor de R. Ahora por la concentración de rechazo. La concentración de rechazo que habíamos obtenido, ahora sí es la de 0.53, ¿ok? Porque es la del módulo 2. 0.5398. En este caso son mol por litro, ¿ok? Que multiplica a la temperatura. Me están dando mi temperatura. Pero necesito sacarla en grados Kelvin. Entonces la temperatura, por ejemplo, decía, es de 35 grados centígrados. Entonces la temperatura la pasamos a grados Kelvin.
¿ok? Temperatura a grados Kelvin. Entonces, si temperatura es igual a 35 grados centígrados, hay que pasarla a Kelvin. ¿Ok? Entonces, para pasarla a Kelvin, yo aquí ya les voy a dar el dato. A mí me da de 50, no es cierto, 308 si quieren sáquenlo aquí, 308.15 grados Kelvin. Vamos a ver si es cierto. Para eso, fíjense bien. Me voy aquí a mi convertir. Vamos a poner aquí convertir, ni modo. Grados centígrados a Kelvin. Entonces, a ver. Si, por ejemplo, me están diciendo tienes 35 grados. 35 grados, entonces son 308.15 grados Kelvin. Entonces, este valor de conversión, 308.15, lo acomodo dentro del de temperatura, 308.15 grados Kelvin. Nada más hago mi análisis dimensional rápido, obtengo delta pi y acabamos por mol con mol se va, litro con litro se va, grados Kelvin con grados Kelvin se van y me quedan unidades de presión porque recuerden es una presión osmótica, entonces me tiene que quedar en atmósferas. Le digo, los dalachudos de esto pues básicamente son las conversiones. Y por ejemplo a mí la delta pi, la presión osmótica, me da de, haciendo la multiplicación de 27.2796 atmósferas. ¿Llegan a lo mismo, chicos? Sí, sí, también. Ok, entonces les digo, esto sería nada más para conocer la diferencia de presión. Mañana vemos, ahora sí aplicando la fórmula, nada más les digo sería sustituir la diferencia de presión que ya tenemos con delta pi, ya tenemos la división de las permeabilidades del disolvente y la del soluto, y ya tenemos la concentración del rechazo 2. En base a esto, pues nada más sería conocer la del permeado 1 y poder ver qué valores podemos tomar solamente como referencia. ¿Por qué? Intenten hacerlo, fíjense bien, y van a intentar hacerlo ahorita de tarea. Nada más es cuestión de sustituir los datos. Diferencia de presión ya la tengo. Presión osmótica ya la tengo. Ya tengo esta división. Ya vimos qué unidades me dieron. Ya tengo la concentración de rechazo en las unidades. Intenten sacar aquí la concentración de permeado. ¿Qué es lo que les va a salir? Una ecuación cuadrática. ¿Ok? Y con esa ecuación cuadrática ustedes van a tomar el valor positivo. Lo intentan hacer y me dicen mañana si les quedó o no les quedó. Lo acabamos. ¿Ok? Realmente les digo, lo pesado nada más es esto de conversión y conversión y conversión. De hecho, por eso les decía, el tercer parcial yo siento de bioseparación y mecánicas que es el más pesado. No sé qué les parezca, chicas, chicos. Pues sí, está más pesadito, ¿no? pesado este departamental que los otros Está dos. pesadito, les digo, porque pues es balance. Entonces, pues les digo, si no hay problema, si no hay dudas, si no hay otra cosa, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. Déjenme dejar la grabación. Y de todas formas, les voy